y los integrantes de este cuerpo edilicio y al pueblo tenancinguense que nos acompaña a través de las redes sociales en la transmisión en vivo de la 15ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México, del periodo 2025-2027. Quisiera, antes de proceder, a agradecer la presencia del licenciado César Achundia Camacho, visitador general de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que hoy nos honra con su presencia en esta sesión de Cabildo. Muchísimas gracias, licenciado. Siendo las 11:17 del día 9 de abril de 2025, declaro abierta la 15ª sesión ordinaria del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México, para el periodo 2025-2027. Solicito a la Secretaría del Ayuntamiento realizar el pase de lista a las y los integrantes de este cuerpo edilicio y certificar el quórum legal necesario para proceder con la sesión. Muy buenos días a todas y todos. Por instrucciones de la Presidenta Municipal, procedo a realizar el pase de lista correspondiente. Licenciada Nancy Nápoles Pacheco, Presidenta Municipal Constitucional. Presente. Gracias, Presidenta. Licenciado Víctor Avendaño Bustos, Síndico Municipal. Gracias, Síndico. Ciudadana Verónica Guadarrama Rosales, Primera Regidora. Gracias, Regidora. Ciudadano Gabriel Aguilar Calvo, Segundo Regidor. Buenos días, presidente. Gracias, Regidor. Doctora Marlene Duarte García, Tercera Regidora. Gracias, Regidora. Ciudadano Vicente Anaya Vázquez, Cuarto Regidor. Presente. Gracias, Regidor. Licenciado Dagoberto Mondragón González, Quinto Regidor. Buenos días, presente. Gracias, Regidor. Licenciada Viridiana Jacobo Leguizamo, Sexta Regidora. Gracias, Regidora. Licenciada Ariana Peña Manzano, Séptima Regidora. Gracias, Regidora. Presidenta, le informo que se encuentran presentes 9 de los 9 integrantes del Cabildo, por lo que certifico que tenemos quórum legal para iniciar la sesión ordinaria. En virtud de lo anterior, declaro legalmente válida la 15ª sesión ordinaria de Cabildo del Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México, para el periodo 2025-2027, por lo que solicito a la Secretaria del Ayuntamiento someta a consideración de las y los ediles el orden del día. Un gusto, Presidenta. El orden del día es el siguiente. Punto número 1, lectura de asistencia y declaración de quórum legal. Punto número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del acta de la 14ª sesión ordinaria del Cabildo. Punto número 4, registro de asuntos generales. Punto número 5, propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo donde el Ayuntamiento de Tenancingo designa y toma en protesta a la persona Defensora Municipal de Derechos Humanos de Tenancingo, Estado de México. Punto número 6, propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo que presenta la licenciada Nancy Nápoles Pacheco, Presidenta Municipal Constitucional, para aprobar las obras y montos a realizarse con el programa Fondo para la Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal de siglas FAISMU para el ejercicio fiscal 2025. Punto número 7. Presentación de iniciativa y turno a comisión edilicia del acuerdo que presenta la licenciada Nancy Nápoles Pacheco, Presidenta Municipal Constitucional, para aprobar la subdivisión del barrio de Teotla y creación de la colonia La Pedrera. Punto número 8. Asuntos generales y punto número 9, clausura de la sesión. Es cuanto, Presidenta. Solicito, Secretaria, someter a consideración del Cabildo la aprobación del orden del día. Un gusto, Presidenta. Pregunto a las y los integrantes del Cabildo, quienes estén a favor de la aprobación del orden del día, indíquenlo levantando la mano. ¿A favor? Gracias. Presidenta, le informo que existen 9 votos a favor, por lo que se aprobó por unanimidad de votos de los ediles presentes el orden del día presentado. Proceda, Secretaria, el desahogo de los puntos señalados en el orden del día. Con gusto, Presidenta. El punto número 3 del orden del día corresponde a la aprobación del acta de la 14ª sesión ordinaria del Cabildo. Considerando que las actas referidas fueron remitidas con anticipación, solicito a la Secretaría del Ayuntamiento
someta a votación la dispensa de su lectura. Pregunto a las y los integrantes del Cabildo, quienes estén a favor de la dispensa de la lectura, favor de manifestarlo levantando la mano. ¿A favor? Gracias. Presidenta, le informo que existen 9 votos a favor, por lo que quedó acordada la dispensa de la lectura del acta de la 14ª sesión ordinaria del Cabildo por unanimidad de votos de los ediles presentes. Queda en consideración de la Asamblea el contenido del acta y se consulta a las y los integrantes de este cuerpo edilicio si desean hacer uso de la palabra. De no existir comentarios, le solicito, secretaria del Ayuntamiento, recabar la votación para la autorización del acta de la 14ª sesión ordinaria de Cabildo. Con gusto, Presidenta. Someto a consideración de las y los integrantes del Cabildo la votación del acuerdo correspondiente al punto 3 del orden del día en los términos referidos, por lo que solicito quienes estén a favor de su aprobación indíquenlo levantando la mano. ¿A favor? Gracias. Presidenta, le informo que existen 9 votos a favor, por lo que el punto 3 del orden del día se aprobó por unanimidad de votos de los ediles presentes. Le solicito, secretaria, continuar con el siguiente punto del orden del día. El punto número 4 del orden del día es el referente al registro de asuntos generales. Pregunto a las y los integrantes de esta asamblea si tienen algún punto para el registro correspondiente por parte de la Secretaría del Ayuntamiento. Una vez realizado el registro, le solicito, secretaria, proceda a desahogar el siguiente punto del orden del día. El punto número 5 del orden del día es el referente a la propuesta, análisis, discusión y en su caso aprobación del acuerdo donde el Ayuntamiento de Tenancingo designa y toma protesta a la persona defensora municipal de derechos humanos de Tenancingo, Estado de México. Los derechos humanos son fundamentales para garantizar una vida digna y justa, promoviendo la libertad, la igualdad y la paz, y son esenciales para el desarrollo integral de las personas y la construcción de sociedades más justas. Los derechos humanos reconocen y protegen la dignidad de cada persona, asegurando que todos tengan las mismas oportunidades y condiciones para vivir una vida plena, garantizando la dignidad humana, promoviendo la libertad y la igualdad, fomentando la paz y la justicia, promoviendo los derechos universales, y son un conjunto de libertades y derechos fundamentales. Hoy concluimos el procedimiento establecido por la Ley Orgánica Municipal del Estado de México en los artículos 147A, 147B, 147E, 147F, 147G y 147H. Nuevamente agradezco la presencia del licenciado César Archundia Camacho, representante de la maestra en Derecho Mirna Araceli García Morón, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de México. Este procedimiento asegura que la persona seleccionada cuente con la preparación y compromiso necesario para promover y proteger los derechos humanos en el municipio, garantizando una gestión transparente y participativa en beneficio de la comunidad. La figura de los derechos humanos en un municipio es fundamental porque garantiza el respeto y la dignidad de cada persona dentro de su comunidad. La terna de aspirantes para designar al Defensor Municipal de Derechos Humanos que dictaminó la Comisión Edilicia Transitoria de Derechos Humanos es la integrada por los siguientes ciudadanos. Ciudadano Gerardo González Quintero, ciudadano Edgar López Martínez y ciudadano Jonathan Omar Pedrosa Rayón. Le solicito, secretaria, que en cumplimiento del artículo 147G conceda el uso de la palabra en estricto orden de prelación a los integrantes de la terna para que exponga su propuesta de plan de trabajo. Con gusto, Presidenta.
Cedemos el uso de la palabra hasta por 10 minutos al ciudadano Gerardo González Quintero. Si me permite para repartir. Claro, si me puede ir conmigo. Gracias. Ciudadana Presidenta Municipal Constitucional Nancy Nápoles Pacheco, señor síndico, señoras regidoras, señores regidores, ediles todos, señora secretaria del Ayuntamiento. Partiendo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación con la mujer, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México, la Ley para la Mejora Regulatoria del Estado de México, la Ley para la Prevención y combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de México, el Reglamento de Organización y Funcionamiento de las Defensorías Municipales del Estado de México, el Bando de Policía y Gobierno del Pueblo de Tenancingo. Ante todos los aquí presentes expongo y manifiesto que habremos desde esta Defensoría de Habitantes formar, informar, capacitar a todas las personas de todos los organismos gubernamentales en nuestro municipio, de las dependencias federales, estatales y municipales. Se atenderán las quejas y se coordinarán los trabajos con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y de igual forma se podrá analizar en el caso del rubro federal a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Habremos de tener la permanente comunicación y el contacto con los visitadores con el propósito y finalidad de desahogar las funciones y los procedimientos de queja que al municipio atañen. Deberemos de proponer medidas administrativas para los cambios y reformas de los reglamentos con la finalidad y propósito de generar la sana convivencia. Generaremos investigaciones a fin de generar diagnósticos para mejorar también los programas de desarrollo. Daremos protección a la familia de manera cabal y permanente. Se informarán, se protegerán y gestionarán la petición de parte lo necesario a fin de hacer respetar los derechos humanos de los grupos susceptibles, vulnerables, como niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGBTI+, personas con adicciones, adultos mayores, integrantes de los pueblos originarios y de todos aquellos que por la diversidad de pensamiento corran el riesgo de ser violentados. Considerando la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación del Estado de México, todas del Estado de México. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia en el Estado de México, la Ley de igualdad de trato o oportunidad entre mujeres y hombres del Estado de México, la Ley de asistencia social del Estado de México, la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas del Estado de México, el Bando de Policía y Gobierno del Pueblo de Tenancingo 2005, buscaremos la gestión, la atención, la instrucción, la capacitación de todas las mujeres de este municipio con el propósito también de defender sus libertades, cumpliendo, sí y solo sí, la regla de oro que es el respeto, involucrando a todas las instancias gubernamentales con la finalidad y propósito de emprender su desarrollo humano. Vamos a buscar colaborar con todas y cada una de las dependencias afines a este rubro, precisamente para que se vean involucradas no solamente en el sano esparcimiento de su temporalidad, sino que además puedan gozar de la amplitud de sus derechos humanos. Buscaremos intervenir, gestionar y solicitar políticas públicas para que se cumplan
derechos a la vivienda, a la justicia, a la alimentación, a la seguridad, a la protección, a la salud, al trabajo, a la educación y acceso a la información pública de todas las mujeres en este municipio de Tenancingo. Retomando, a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos del Niño, la Ley de Educación del Estado de México, la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños, de los Adolescentes del Estado de México, la Ley de Prestación de Servicios para la Atención Ciudadana y Desarrollo Integral Infantil del Estado de México, la Ley de Asistencia Social también del Estado de México y municipios, el Bando de Policía y Gobierno del Pueblo Tenancingo 2005, buscaremos permanentemente generar la información y capacitación a través de foros y pláticas y concursos en todas y cada una de las instituciones educativas. Abatiremos permanentemente la discriminación y el llamado bullying. Platicaremos con los padres de familia, también de los diversos comités en las instituciones educativas y con todos los integrantes del claustro magisterial. Buscaremos también emprender las medidas de seguridad en todas las instituciones educativas. Buscaremos intervenir y gestionar, solicitar políticas públicas para que se cumplan los derechos a la vivienda, a la justicia, a la alimentación, seguridad, protección, salud, trabajo, educación, para el sano esparcimiento de los infantes. Considerando la Ley de Asistencia Social del Estado de México y municipios, la Ley de Apoyo a Migrantes del Estado de México, la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas en el Estado de México, vamos a generar la comunicación con migrantes que se encuentran radicados aquí en nuestro hermoso municipio y también migrantes que están fuera del mismo. Buscaremos abatir y erradicar la explotación en todas sus manifestaciones de toda la sociedad y de todo ser humano que existe en nuestro municipio. Considerando el punto, la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus municipios, la Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil del Estado de México, normas en materia de desarrollo urbano y obra pública, la Ley para prevenir, combatir, eliminar actos de discriminación en el Estado de México, la Ley para la inclusión de las personas con discapacidad del Estado de México, la Ley para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista del Estado de México, la Ley de las personas adultas mayores del Estado de México y el Bando de Policía y Gobierno del Pueblo Tenancingo 2005, dar prioridad a personas en condiciones de vulnerabilidad y adultos mayores cuando se encuentren frente a un funcionario público de cualquiera de las esferas de gobierno. Buscaremos la gestión para que se adecuen banquetas, calles y rampas, a que se respeten y se recuperen las franjas peatonales, revisar las licencias de construcción emitidas y por emitir a fin de hacer valer el derecho al libre tránsito y el derecho humano a la seguridad de los habitantes y transeúntes, invitando a particulares comerciales y del servicio público a la creación de posible acceso para personas con discapacidad. Retomo el punto de una falla tectónica que existe en la calle de Montezuma, lo cual hay que revisar y supervisar en las licencias de construcción y sobre todo aquellas personas que rebasan con el límite de los 3 pisos. Hacer respetar y proteger el uso de animales terapéuticos y de asistencia en todos los espacios del municipio. Realizar un padrón de personas con discapacidad congénita atendidas en instituciones gubernamentales, sean de educación, de salud o de posible rehabilitación a fin de detectar causa y origen y aplicar políticas públicas al respecto. Y pongo la situación del uso de agroquímicos que debe revisarse lo que es el mapa de riesgos de Tenancingo al respecto de la salud. Considerando también la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación del Estado de México, la Ley de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la Ley de Justicia Cívica del Estado de México y sus municipios, la Ley de Seguridad del Estado de México, la Ley de Víctimas del Estado de México, Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso del Estado de México, la Ley en materia de desaparición forzada de personas y de desaparición cometida por particulares para el Estado de México y Soberano de México, la Ley para la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición de Personas del Estado de México, la Ley de Vigilancia de Medidas Cautelares y de la Suspensión Condicional del Proceso del Estado de México, para atender a petición de parte anomalías, negligencia, omisión, opacidad, corrupción, violencia, discriminación, abuso de poder, chantaje, presión y coacción en instancias de seguridad, cuerpos policíacos, de la Fiscalía y de los sistemas que procuren la justicia.
Habremos de colaborar con el legislador cívico en sus funciones y coadyuvar en defensa de jornaleros, obreros y trabajadores con fundamento en el artículo 21 constitucional. Habremos de formar, capacitar e informar cuerpos policíacos con la asistencia de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Visitaremos permanentemente los separos municipales donde se encuentran los infractores de nuestro municipio. Buscaremos atender permanentemente a la ciudadanía al respecto. Vamos a retomar la ley para prevenir, combatir y eliminar la discriminación del Estado de México, la ley de asistencia social del Estado de México en municipios, la ley de personas adultas mayores del Estado de México para promover y gestionar políticas públicas para que se cumplan derechos a la vivienda, a la justicia, a la alimentación, a la seguridad, a la protección, a la salud, al trabajo, al sano esparcimiento y a la no violencia y discriminación de todos nuestros adultos mayores. Buscaremos también emprender visitas permanentes a las casas de habitación cuando así sea requerido. Buscaremos mediar y canalizar para la asistencia política, aceptar acerca de las gestiones y trámites de los adultos mayores. Proteger el derecho humano a la vida. A la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación del Estado de México, la ley de derechos y cultura indígena del Estado de México. Habremos también de defender a todos y cada uno de nuestros indígenas y transeúntes que deambulan aquí en nuestro municipio, considerando el reglamento de servicio de salud del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios, el reglamento interno del Instituto de Salud del Estado de México, la ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación, atender se cumpla cabalmente el derecho humano a la salud, que se cumpla sin violencia, sin maltrato, sin discriminación, sin negligencia o omisión, sin corrupción, sin contubernios con particulares y sin letargo. Las debidas atenciones a quienes requieran de los servicios institucionales en la solicitud de los mismos servicios de salud. Crear los servicios sanitarios necesarios en espacios públicos de recreación, de deporte y de gestión. Sugiero y propongo se pueda hacer la petición de que en ese palacio municipal exista servicio sanitario no solamente para los servidores públicos sino también para los usuarios. Vigilar en coordinación de instituciones de salud y de seguridad, centros de rehabilitación y de atención a las adicciones a fin de supervisar el resguardo a la garantía de respeto a los derechos humanos de quienes se encuentran en rehabilitación. Expongo la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y municipios, la Ley de Fomento a las actividades de las organizaciones de la sociedad civil del Estado de México, la Ley para la Protección Integral de Periodistas y Personas Defensoras de los Derechos Humanos. A lo siguiente, que siempre y de manera permanente defenderé la libertad de expresión, haciendo referencia al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Hacer respetar a todas aquellas personas abocadas al periodismo en su integridad humana, sea moral, patrimonial o física, como parte esencial de sus derechos humanos, exhortando el ejercicio de tales prerrogativas sin violencia, sin discriminación, sin violencia de género y sin apología del delito en sus expresiones y manifestaciones. A defender, apoyar y asistir e impulsar a las defensoras y defensores de los derechos humanos. Anexo a lo anterior como parte complementaria de los derechos humanos de cuarta generación, el respeto a los animales, por relación binomia con humanos o bien con interdependencia en su ambiente natural, a la no tortura, a vivir en libertad en su hábitat, a evitar su maltrato, a regular la matanza con el mínimo dolor en caso de animales de consumo, a procurar la vida digna de estos y promover la adopción. Trabajaremos en coordinación con las dependencias municipales, estatales y federales con el respeto a los derechos humanos, a la difusión de su conocimiento y a la generación empática por la cultura de la sana convivencia. Deberemos tener contacto directo con los delegados municipales para la formación e información y no exista el abuso de autoridad. Parto de que en la Defensoría emplearemos el método FODA, analizando las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. Considero el registro permanente de actividades para brindar la información a quien así lo requiera. Emplearemos la metodología de gestión financiera pública, el PBR, presupuesto basado en resultados, empleado y sabiendo destinar el uso de nuestros tiempos y de nuestros recursos a lo que es el trámite de quejas. Incrementaremos las pláticas, conferencias, asistencia, reuniones, consultas
y manejaremos de manera profesional los materiales de apoyo. Cito que en el artículo 102, el inciso B, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 31 en su fracción novena bis de la Ley Orgánica Municipal, que hace referencia a la defensa de la autonomía de esta Defensoría de Habitantes. Debe entenderse, debe comprenderse y debe asumirse que la Defensoría de Derechos Humanos es una Contraloría humana, que está obligada a brindar la atención gratuita con carácter humanista para todas y todos por igual. Emplearemos antes el diálogo, la concertación, la conciliación, antes que iniciar los procedimientos de queja. Concluyo exhortando a todos y cada uno de los funcionarios públicos para que, independientemente de si un servidor ocupa el cargo de defensor de derechos humanos, sean humildes, sencillos, siempre accesibles a todos los usuarios y sobre todo, y de manera más importante y funcional, a todos aquellos supeditados. Tan humano es el que obedece como humano es el que manda. Muchísimas gracias. Gracias, licenciado Gerardo González Quintero. Le instruimos, por favor, que pase a la sala de espera, por favor. Cedemos el uso de la palabra hasta por 10 minutos al licenciado Edgar López Martínez. Buenos días, distinguida presidenta municipal, licenciada Nancy Nápoles Pacheco, honorables miembros del Cabildo, representantes municipales y ciudadanía aquí presente. Es un honor dirigirme a ustedes como aspirante al cargo de Defensor Municipal de los Derechos Humanos en Tenancingo, Estado de México. La razón de estar hoy aquí nace de un compromiso profundo con la dignidad humana, con la honestidad y con la igualdad social, ya que los derechos humanos no son únicamente una prioridad, sino también una necesidad, ya que en Tenancingo enfrentamos retos tales como la discriminación, la violencia de género e incluso la desigualdad social. Es por eso que mi propuesta se basa en acciones concretas de sensibilización, educación y participación ciudadana en cuanto a los derechos humanos. Durante el periodo 2022-2024, la Defensoría trabajó con mucho esfuerzo, pero con recursos y personal limitado. A pesar de ello, se lograron talleres, asesorías y coordinación con distintas instituciones encargadas de proteger los derechos humanos. Sin embargo, de esta manera no podemos fortalecer una estructura ni sensibilizar una coordinación especializada en derechos humanos, ya que sería imposible atender a una población que supera los 104.677 habitantes, distribuidos en 14 barrios, 41 colonias, 21 pueblos y 20 comunidades. Ciudadana Presidenta y honorables miembros del Cabildo, en la página 7ª del compendio que tienen en su poder, pueden notar cómo luce actualmente el organigrama de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, con el cual, si bien es cierto se han obtenido resultados favorables, también lo es que carece de organización y estabilización en cuanto a su estructura y personal, teniendo únicamente 3 unidades que resultan ser ambiguas en la aplicación de sus objetivos. Ahora bien, en la página siguiente pueden notar un organigrama completamente distinto, el cual contiene el plan de trabajo para el periodo 2025-2027 de la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos, el cual se enfoca en una maduración institucional y sensibilización de la Defensoría, reorganizando su estructura interna en 5 unidades clave. La primera de ellas es la Dirección General, de la cual algunas de sus funciones principales son diseñar estrategias políticas en materia de derechos humanos y asimismo gestionar recursos tanto financieros como humanos para mejorar la operatividad de la misma coordinación. La siguiente es la Unidad de Atención a la Ciudadanía y Quejas, con la cual se pretende recibir y canalizar a los lugares correspondientes las quejas sobre violaciones a los derechos humanos,
además de brindar una asesoría personalizada a todos y cada uno de los ciudadanos que sufran alguna de esta situación, ya sean ciudadanos o servidores públicos de esta demarcación. La siguiente es la unidad de promoción y capacitación, con la cual se pretenden crear programas de capacitación tanto para servidores públicos y para ciudadanía en general, esto para conocer cada uno de los ciudadanos los derechos que pueden ejercer, asimismo brindar conferencias gratuitas en instituciones públicas, escuelas, plazas cívicas incluso, con tal de difundir cada uno de los derechos y hacer sensibilización con todos los ciudadanos que pretendan escuchar estas pláticas gratuitas. La siguiente unidad es la unidad de coordinación interinstitucional, la cual sería la encargada de firmar acuerdos de colaboración con instituciones, ya sean nacionales, internacionales, gubernamentales e incluso políticas. Esto con la finalidad de mejorar una mejor estrategia o de diseñar mejor las estrategias que ya hemos tenido y de las que hemos mencionado en unidades anteriores. Y finalmente, la unidad de seguimiento y evaluación, con la cual se podrá monitorear el impacto de las acciones implementadas por las unidades anteriormente explicadas, así como elaborar informes periodísticos sobre el cumplimiento de los objetivos del plan de trabajo. Estas áreas nos permitirán mejorar la atención, dar seguimiento a quejas y profesionalizar al personal de la Coordinación Municipal de los Derechos Humanos. El objetivo principal es claro: promover una cultura de derechos humanos en Tenancingo, donde los servidores públicos, como la ciudadanía, conozcan y ejerzan sus derechos, y donde las autoridades actúen con perspectiva de dignidad humana. Todo esto se enmarca en una base legal sólida, desde nuestra Constitución hasta tratados internacionales y leyes locales, porque estamos hablando de un proyecto que cuenta con sustento, con visión y sobre todo, lo más importante, con sentido humano. Para terminar, quiero subrayar que la defensa de los derechos humanos son una tarea en común, porque este plan no solamente propone una nueva estructura, sino también una manera de relacionarnos como sociedad, con respeto, con humildad y con igualdad de circunstancias todos los tenancinguenses. Les agradezco profundamente su atención y la oportunidad de compartir esta propuesta. Confío en que con su apoyo podremos lograr que la Defensoría Municipal de los Derechos Humanos sea una institución digna de defender y afrontar cada uno de los retos que Tenancingo afronta en este presente. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Edgar López Martínez. Cedemos el uso de la voz al licenciado Jonathan Omar Pedrosa Rayón, hasta por 10 minutos. Saludos a las autoridades municipales y al público en general. Es un honor estar aquí ante ustedes para hablar sobre el tema que nos concierne a todos, los derechos humanos. Quiero comenzar agradeciendo a las autoridades presentes por su compromiso con la defensa de la dignidad humana y por su labor a la construcción de una sociedad más justa. Hoy me presento ante ustedes con una firme intención de ser el titular de la Defensoría de los Derechos Humanos. Mi motivación nace desde una profunda convicción. Todos merecemos vivir en un entorno donde se respeten nuestros derechos fundamentales, ya que son aquellos que se encuentran marcados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son todas aquellas facultades prerrogativas que van inherentes a nosotros como seres humanos. Son irrenunciables, irrevocables, son universales, son para todos. ¿Por qué son universales? Porque no importa la raza, el sexo, cuestión política, etnia, los derechos son para todos. ¿Por qué son irrenunciables? Porque yo como ser humano no puedo renunciar a ellos. Son inalienables, ¿por qué? Porque van pegados a mí como persona, al igual que pueden ser inherentes. Otra de las cosas que he visto y he notado que hemos estado sufriendo todas las personas, violación a los derechos humanos. Apenas se suscitó el tema con una persona de la comunidad LGBTIQ+. Son crímenes totalmente de odio
y no solamente tratándose de una comunidad. Creo que todos merecemos vivir en una sociedad de armonía donde se respeten los derechos humanos de todos sin importar nada de ninguna característica o una condición social o sexual. He notado que la consecuencia de esto es la falta de información que tenemos las personas. ¿Por qué? Porque no se da como de lleno la educación de los derechos humanos. Creo que la solución a todo esto es educar desde una edad infantil hasta la universidad sobre los derechos humanos, ya que falta la educación de estos, promulgarlos y hacerlos llegar a los sectores más bajos. Mi compromiso es trabajar de la mano con ustedes, las autoridades y ciudadanos, para crear un espacio donde cada persona se sienta segura y respetada. Juntos podemos construir un futuro en el que los derechos humanos sean una realidad palpable para todos. Es tanto. Le agradezco, licenciado Jonathan Omar Pedrosa Rayón. Pase por favor a la sala de espera. Le informo, presidenta, que han concluido las intervenciones de los integrantes de la terna. Pregunto a las y los integrantes del Cabildo si tienen algún comentario al respecto. Bueno, más que el comentario aquí, me gustaría hacérselos a ellos directamente porque ellos son los que creo que me podrían resolver la duda. Para mí sí es importante escucharlos de ellos porque pues es una pregunta meramente de su experiencia que han tenido y pues creo que solamente ellos la pueden contestar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en los tres? Nos afecta. Hay muchas cosas que se hacen por omisión, que no hacen nada, y hay muchas que no hacen correctamente. Yo quiero iniciar este mensaje a todos los de Tenancingo, a todos los que de alguna manera estudiamos, a todos los que de alguna manera tenemos una necesidad de tener un ingreso, a todos aquellos que tenemos el derecho al trabajo, a todos aquellos que necesitamos tener una eficiencia porque estudiamos. Eso es muy importante. Pero fíjense nada más, que a través de la máscara de Moreno, a través de un dedo y decir que tenemos todo para ganar porque Morena la puso, la gente se fue con esa tendencia. Pero fíjense nada más. En lo que llega. Nada más, bueno, así como fueron pasando. Maestro Gerardo, de acuerdo a su expediente que nos otorgaron mis currículum, usted ya tiene experiencia en el área. ¿Cuál ha sido su aportación durante esa aportación de éxito? Porque escuché con atención su propuesta, se me hace muy interesante, la verdad, en cuanto a la Defensoría de Derechos Humanos. Sin embargo, ese tema se ha venido arrastrando desde administraciones anteriores y usted ya ha sido parte de esa, bueno, usted ha sido el titular de esta área. Sí me gustaría saber cuál ha sido su aportación y cuál ha sido su experiencia que ha tenido en base a lo que también ahora está proponiendo. Supongo que también ya lo había propuesto anteriormente. ¿De este lado no hay ninguno?
Inicio comentando que lamentablemente otros gobiernos municipales poca importancia han dado a la Defensoría Municipal de Derechos Humanos. Quiero comentar que aproximadamente el presupuesto de un ejercicio fiscal para la Defensoría Municipal de Derechos Humanos es de casi apenas 2 pesos por ciudadano de nuestro municipio, lo que significa que los derechos humanos para administraciones anteriores valen 2 pesos por año. Eso valen los derechos humanos. Lo que hemos insistido nosotros, lo que hemos hecho de manera permanente y está en los 6 informes que he entregado por ley, por norma, es primero, iniciar una cultura de denuncia para iniciar procedimientos de queja. El primer año que estuve, tuvimos el máximo de 16 quejas y logré iniciar procedimiento a 77 quejas. Es decir, la difusión del inicio de procedimientos de queja en este municipio fue un logro que concibo importante, relevante y trascendental para poder gestionar de mucho mejor forma ante la Comisión de Derechos Humanos esos procedimientos de queja por la sana convivencia. En segundo término, quiero manifestar que en todos los espacios públicos existió la Defensoría Municipal de Derechos Humanos, en todos, y debe recuperarse dignamente esa institucionalidad de participación, donde no solamente en instancias federales, estatales y municipales, sino también con los sectores particulares y ante la sociedad civil. No existía la participación de la Defensoría de Derechos Humanos. Siempre y de manera permanente he de gritar a los 4 vientos que los derechos humanos deben estar presentes en todos, absolutamente todos lados donde existan 2 personas en son de buena relación. Y el tercer punto, de manera final, y lo quiero gritar gallardo, que siempre defendí la autonomía. Un servidor, de manera permanente, ante cualquier instancia, siempre procuré la defensa de la autonomía de esta defensoría. No debe ser, como ha sido, una dirección más del ayuntamiento. No debe ser tampoco subyugada por entes militares, como también lo había sido. Debemos recuperar, dignificar y, sobre todo emblemáticamente, hacernos sentir en todas las instituciones públicas donde permanentemente habremos de estar. Esos 3 factores considero importantes, relevantes y trascendentales, y considero necesaria ya la recuperación de esa entereza gallarda que debe tener, a través de la autonomía, la defensa de los derechos humanos. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces aquí quiere decir que por falta de presupuesto hay algunas cosas que se quedaron pendientes, esperando que en esta administración, independientemente del que vaya a hacer, pues ojalá esta administración sí le demos la importancia que se requiere para esa dependencia. Y bueno, a los 2 compañeros siguientes es la misma pregunta, porque ustedes no han tenido experiencia en esta área. ¿Cuál ha sido, bueno, antes de entregar su planteamiento en esta mesa, hicieron algún análisis? ¿Cuáles son las quejas que más recurren en el municipio ante la violación de nuestros derechos humanos? ¿Hicieron algún diagnóstico o alguna consulta que hayan tomado para poder llevar a cabo su plan de trabajo? Sí, claro. El tema que más me motivó fue el tema de la agresión, de la violación de derechos humanos, los crímenes de odio dirigidos hacia las personas LGBTIQ y más, dado que son las personas que más han sufrido agresiones. Se dio el caso apenas de la joven transexual que fue violentada. Son totalmente algo que me movió, que porque estas personas han estado sufriendo mucho, y por eso fue mi interés de crear organizaciones, igual
hacer talleres o invitar a asociaciones también, a empresas que se den este tipo de talleres para que así ellos sepan lo que es vivir, o que estas personas tienen derecho a la vida, a la salud, a esparcirse, a su libertad de expresión, y por eso mismo pues, las matan. ¿Por qué? Porque quieren ser ellas. Eso fue lo que me movió, el tema de los derechos humanos, y como lo mencioné hace un momento, que los derechos humanos son para todos y que no se necesita tener derechos específicos para que se respete a una persona. Lo que realmente se necesita es una educación, el respeto y, no sé, seguir promulgando los derechos humanos. Seguir y seguir y seguir, porque los derechos humanos, como lo mencionaban anteriormente mis compañeros, es algo muy importante que tenemos nosotros como seres humanos y como personas. ¿Por qué? Porque nunca se agotan, son inherentes hacia nosotros desde que nacemos hasta que morimos. Es tanto. Buenas tardes, regidora. Contestando a su pregunta de la siguiente manera. Hice un análisis no exhaustivo, pero sí completo, del plan de trabajo del periodo 2022-2024, en el que se resaltaban las unidades como lo manifesté en el plan de trabajo. Todas ellas se centraron únicamente, o más bien, población arriba de los 18 años. Una propuesta que yo estoy haciendo en una de las unidades es fomentar los derechos humanos, la protección y su difusión en los menores. ¿Por qué? Porque una educación depende desde casa hasta en las escuelas. En mi experiencia como catedrático a nivel licenciatura, como abogado postulante, me he percatado que el simple hecho de decir un mal comentario, de decirle a una persona por su tipo de vestimenta, por su color de piel, incluso por su poder adquisitivo, pues influye e incluso va a llegar a determinar una conducta, ya sea antisocial o criminal. En las escuelas los niños suelen ser muy crueles, y en estas situaciones es donde nosotros, como defensores, tenemos que atacar un poco por este lado. Porque si bien es cierto, las materias de cívica, ética y nuestra educación en casa pueden influir de más, pues no está de más un empujoncito por parte de nosotros como autoridades, como docentes. Y no únicamente como eso, porque también lo digo como padre de familia, como hijo y como hermano. Estos derechos, si bien es cierto, lo comentaba el compañero, pues los tenemos desde que nacemos. Pero de nada sirve tenerlos si no los vamos a respetar, si no los enseñamos, si no los valoramos. Gracias. Gracias, para mí es cuanto. Con su venia, presidenta, síndico, secretaria, regidores. Quiero refrendar mi posicionamiento como lo argumenté en la sesión pasada de Cabildo, con respecto al proceso de selección para designar al defensora municipal de los derechos humanos. Mi voto se mantiene en contra por la falta de apego a lo establecido en la propia convocatoria. Ello afecta a la legitimidad y certeza del mismo. De acuerdo con la convocatoria, debió haberse emitido una segunda convocatoria, ya que no existe una terna desde el momento en que solo una persona cumple la totalidad de los requisitos, por lo que se infringe con dicho procedimiento marcado en el apartado transitorio tercero de la convocatoria. Al no existir igualdad de condiciones para competir, no se puede conformar una terna y mucho menos presentarse en desigualdad de condiciones ante este cabildo. Dejo muy claro, mi único interés es que la persona que llegue sea con un procedimiento legítimo que le permita tener la fuerza suficiente para ser un defensor de las libertades y la dignidad de los tenancinguenses. Le pido de la manera más atenta al licenciado César Archundia Camacho, representante de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, puede hacer este caso del conocimiento a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, la maestra Mirna Araceli García Morón, para que se revise la legalidad en este proceso. Gracias por su atención. Es cuanto. De no existir más comentarios, le solicito, secretaria, recabar la votación sobre este punto del orden
correspondiente, leeré los nombres en estricto orden de presentación y solicitaré el sentido de su voto, aclarando que solo se podrá emitir un voto por edil. Quienes estén a favor del licenciado Edgar González Quintero, le pido por favor que No, ese no es su nombre. Dijiste Edgar. Perdón. Gerardo González Quintero, le pido por favor que levante la mano quien esté a favor. Gracias. Quien esté a favor del licenciado Edgar López Martínez, le pido por favor que levante la mano. Gracias. Quien esté a favor del licenciado Jonathan Omar Pedrosa Rayón, levante la mano, por favor. Gracias. Abstención. En contra. Gracias. Presidenta, le informo que existen 6 votos a favor del licenciado Gerardo González Quintero, por lo que es procedente designarlo como defensor municipal de derechos humanos de Tenancingo, Estado de México. Le solicito, secretaria, recabar la votación sobre el presente punto del orden del día. Quienes estén a favor de designar al licenciado Gerardo González Quintero como defensor municipal de derechos humanos de Tenancingo, Estado de México, favor de manifestarlo levantando la mano. Gracias. En contra. Abstención. Presidenta, le informo que existen 6 votos a favor, por lo que la designación se aprobó por mayoría de votos de los ediles presentes. Le solicito, secretaria, dar lectura al acuerdo correspondiente. Con fundamento en lo establecido por los artículos primero, párrafo tercero, 115, fracción primero, párrafo primero, segundo, párrafo primero y segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5, párrafo tercero, 112, 113, 115, 116, párrafo primero, 122, párrafo primero, 124, párrafo primero, 128, fracciones primera y 12ª de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, artículos 2, 3, 27, párrafo primero, 29, párrafo primero, 31, fracción primera y novena, bis, 42, 48, 48, fracción segunda, 26, 69, fracción segunda, 91, fracción 8, 14, 147A, fracción 2, 3, 4, 5 y 6, 147B, 147D, 147E, 147F, 147G, 147H, 147I y 147J de la Ley Orgánica Municipal del Estado y 13 fracciones 25, 34 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, el Ayuntamiento de Tenancingo emite el acuerdo en los siguientes términos. Primero, el Ayuntamiento de Tenancingo, Estado de México, designa como defensor municipal al licenciado Gerardo González Quintero. Segundo, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento enviar a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México copia certificada del acta de la presente sesión de Cabildo. Tercero, se instruye a la Secretaría del Ayuntamiento para que publique en la Gaceta Municipal el presente acuerdo, mismo que surtirá sus efectos a partir de la fecha de su autorización, y se informa que el presente acuerdo fue aprobado por mayoría de votos de los ediles presentes. Cuarto, el nuevo titular entra en funciones el 3 de mayo del presente año
y se espera el nombramiento y en espera de que venza el nombramiento del actual titular. Es cuanto, Presidenta. Le solicito, secretaria, llame a este recinto para la toma de protesta al nuevo defensor de derechos humanos del municipio de Tenancingo. Solicitamos la presencia a este recinto oficial al licenciado Gerardo González Quintero. Licenciado Gerardo González Quintero. El Cabildo de Tenancingo para el periodo 2025-2027 lo ha designado defensor municipal de derechos humanos, por lo cual solemnemente le pregunto, ¿protesta cumplir y hacer cumplir la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, la Constitución del Estado Libre y Soberano de México, las leyes aplicables inherentes a su cargo, de forma leal, honesta y patrióticamente? Sí, protesto. Si así lo hiciera, que el pueblo de Tenancingo se lo reconozca, si no, que se lo demande. Muchas felicidades, licenciado. Hacer entrega de un reconocimiento por su participación en esta sesión al licenciado público. Y ya se le olvidó, él es un servidor público. Jonathan Omar Cuando fue a pedir el voto, si es que fue, iba a pedir chamba. licenciado Edgar López Martín. Administra todo lo que es el pueblo. Que va a causar a la mejor Al maestro César que va a causar a la mejor cosas que según ellos, los políticos de altura, vino y dijo, aquí está, yo le aguanto 3 años. ¿Sabe o no sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si sepa? Pero bueno, cuando le hacen preguntas en algunos eventos, en el hospital de acuerdo a la recomposición del sector salud, el primer piso no tiene licenciatura. Ahí se les atiende y si es necesario canalizarlo al segundo nivel, lo tienen que llevar. Compañeros ediles, solicito, vamos a hacer un receso de la sesión con base en las facultades que me confiere el reglamento de cabildos y comisiones edilicias y la ley orgánica para atender a los manifestantes. Nos trata por favor como si fuéramos, bueno, más pobres.